La Contraloría Social ejercida con la participación de la población es uno de los pilares de un país que vive bajo las reglas, principios y valores de la democracia como sistema de gobierno. ¿Pero qué tanto se ha fortalecido la participación? ¿Dónde están los principales obstáculos? ¿Por qué El Salvador aparece cada vez más alejado de los índices de participación y Contraloría? Las comunidades, las organizaciones tienen un rol muy importante para el desarrollo de sus espacios. Mucha gente tiene miedo, tiene temor, digamos, a expresar las cosas a veces frente a una cámara. Repensarnos nuevamente cómo vamos a seguir haciendo esta Contraloría. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo conversatorio. En esta ocasión estaremos hablando de empoderamiento comunitario, casos de Contraloría, un tema sumamente importante en nuestro país, justamente para poder ejercer ese derecho que tenemos todos y todas a poder fiscalizar al Estado. Y para abordar esta temática me abordan tres personas que tienen pues mucha experiencia en este campo de la Contraloría Social. Damos la bienvenida a Giovanni Fuentes de Funde. ¿Qué tal, Giovanni? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, y también queremos saludar a Héctor Ortiz. Él es integrante de la Asociación Comité Rescate de las Cuencas de la Libertad. ¿Qué tal? Bienvenido, Héctor. Muy bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder compartir esas experiencias de comunidades donde nosotros estamos trabajando y trabajamos el tema de rendiciones de cuentas y participación ciudadana. Bueno, bienvenido también a este conversatorio y por supuesto también se encuentra Kelly Pérez. Ella es de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento ASAPS. ¿Qué tal, Kelly? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, ¿verdad?, como institución, poder contar, ¿verdad?, cuál es la experiencia desde las comunidades en la Contraloría Social. Bueno, a los tres damos entonces la bienvenida y a usted que está pendiente de este conversatorio. Vamos entonces a iniciar justamente a que podamos adentrarnos en la temática. Y sabemos que el país ha logrado avanzar en el tema de la rendición de cuentas. Se estaba ejerciendo Contraloría Ciudadana. ¿Qué escenario tenemos actualmente, Giovanni? ¿Y por qué es importante que los ciudadanos podamos ejercer este derecho? En nuestra opinión, en los últimos 5 años valoramos que ha habido, digamos, un retroceso muy importante en la habilitación de espacios para la participación ciudadana. Valoramos de una manera bastante negativa también el cierre, digamos, de espacios para dialogar sobre transparencia, rendición de cuentas y Contraloría Social. Creo que en los últimos 5 años muchas de las instituciones públicas del gobierno central y también a nivel local han cerrado las puertas para que la ciudadanía pueda hacer de manera organizada, de manera coordinada y planificada una fiscalización a la gestión pública. Perfecto. Y justamente, Kelly, ¿cuál es el rol que como ciudadanos debemos jugar, pese, como ya lo planteaba Giovanni, a este retroceso que se ha experimentado? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Buscamos el apoyo legal, digamos, de una auditoría y hacemos el proceso de rendiciones de cuentas en cada uno de los sistemas. Aunque las municipalidades no lleguen, porque sí las juntas de agua en este caso también prácticamente no están reconocidas. Hoy se ha reconocido con la ley de recursos hídricos, pero eso no ha sido como un impacto, digamos, positivo para las juntas, sino más bien ha sido un impacto un poco negativo en el sentido de que la ASA está exigiendo
muchos requisitos a la hora de inscribir a estas juntas. Entonces, eso nos hace preparar, digamos, a las juntas de agua para ver cómo vamos a ejercer nuestro derecho, nuestro reconocimiento, porque sabemos que las juntas comunitarias jugamos un rol muy importante, que es garantizar el derecho humano en las comunidades, que es una competencia del Estado. Sin embargo, las comunidades se han tomado, digamos, esa responsabilidad de poder garantizar por la misma necesidad que el Estado no cumple en garantizar a las comunidades más empobrecidas este derecho. Héctor, ¿qué obstáculos han enfrentado ustedes justamente para poder realizar estos procesos? Uno, pedir rendición de cuentas, y dos, el poder ustedes hacer también estas rendiciones de cuentas. Primero, porque también un obstáculo, y que es de lo más grande, y lastimosamente es así, es el régimen de excepción. La gente tiene miedo de ir a buscar información, tiene miedo de buscar esos medios de comunicación, publicar algo. Miren, la alcaldía o XYZ institución estatal está malversando fondos, porque sabemos lo que sucede. Entonces es donde retomo, ahora cómo vamos a buscar esa estrategia para que la población siga buscando o animarles todavía a más a buscar rendición de cuentas. Por otro lado, a nosotros algo que sí nos preocupa es todo el tema de los permisos express para las construcciones urbanísticas, porque al llegar este gobierno, lo primero y de los primeros mandatos que dio, permisos express para mejorar la economía, porque así se maneja desde ese punto de vista. Ahora, la población le da miedo ir a decir, mire, como antes lo hacíamos, nosotros movilizábamos familias, comunidades completas que se iban a ver afectados, no por que la construcción estaba vecina a sus comunidades, sino que nosotros tenemos ese efecto de cuenca, todos vivimos en una cuenca aquí en El Salvador. Entonces, todo lo que sucede en la parte alta va a afectar a la parte baja. Entonces, el municipio de La Libertad es uno de los municipios que se está viendo muy afectados. Movilizábamos gente de La Libertad hacia Nuevo Cuscatlán, hacia Huizúcar, a solicitar, miren, nosotros queremos exigir que nos digan cómo vamos a hacer, cuál es el proceso para que la empresa que va a construir va a reparar el daño o resarcir ese daño con nosotros. O ya no podemos hacer eso, porque la gente tiene miedo de movilizarse a otro territorio porque está latente ir detenido por una cuestión arbitraria o administrativa, en el sentido de mejor me aguanto, que nosotros incluso seguimos promoviendo. Miren, no puede ser esa, pues, si la realidad de nosotros es defender nuestros derechos. Para ustedes, ¿sí ha tenido repercusión el régimen de excepción para poder ejercer ese rol de Contraloría? Sí, por el miedo. Es que está latente. Bueno, al menos desde nuestros territorios está latente. O sea, miren, no podemos pelear contra el monstruo, ¿no? Sí, también desde algunos sistemas de agua, el caso Santa Marta, ¿verdad?, que se llevaron a los liderazgos también comunitarios, se ha tenido esa repercusión, y todo por la misma defensa. Nosotros recientemente tuvimos un proceso de formación en San Miguel y queríamos, le enseñamos a las participantes que estaban en el curso el procedimiento, pero cuando llegamos al punto que teníamos que enviar copia del DUI de nuestro documento de identidad, dijeron, no, un momento, en realidad hay un temor latente. Giovanni, ¿cómo se hace Contraloría Ciudadana cuando, usted lo decía, ahora no tenemos acceso a información pública, o señalaba, o se declara en reserva o inexistente? ¿Hay mecanismos de poder ejercer la Contraloría? Recientemente nosotros hicimos un ejercicio de Contraloría en Santa Ana, en un centro escolar, para verificar la entrega de útiles escolares, zapatos y uniformes. Y la comunidad, los dirigentes, las dirigentes, digamos, de la comunidad, se organizaron, hicieron el plan de Contraloría Social y se fueron a entrevistar a sus vecinos, preguntándoles, ¿a usted le dieron? ¿Sí o no? ¿A sus hijos les dieron? ¿Sí o no? Y eso nos permitió tener al final información de a cuántas personas o a cuántas familias en la comunidad les habían entregado útiles escolares, zapatos, uniformes. Y al final hicimos, la comunidad
fue al centro escolar y le dice, mira, aquí están los resultados del programa de dotación de útiles escolares. A unos les dieron, a otros no les dieron. Queremos ver en la medida de lo posible de que estos beneficios se entregue a toda la familia para que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela con sus cuadernos, con sus zapatos, con sus uniformes, porque también existe, indagamos en la comunidad que hay ocasiones en las cuales a los niños y a las niñas se regresan a la escuela, se regresan a las casas porque no van con uniformes. A mí me llama mucho la atención esto y que sería bueno también hoy con esto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha hecho la entrega de una tarjeta a los agricultores. Sí. Hacer la Contraloría, ¿qué tan difícil es para el agricultor que vive en esa zona aislada, lejos, con calles en mal estado, el costo de ir a traer ese paquete? Porque ha sido algo que ha salido, a los agricultores no se les consultó, miren, a ustedes qué les conviene, que nosotros demos la tarjeta o seguir haciendo el proceso que normalmente hacían, porque conozco casos en los que el agricultor le ha tocado desplazarse, pagar hasta $50, que es casi el valor del paquete, creería yo, de algún saco de fertilizante. Entonces, o es un beneficio o el Estado está intentando ahorrar costos. No sabemos, creo que sería un estudio muy importante que se debería hacer con esto que es nuevo, que ha surgido hasta este año. Perfecto. Giovanni, usted hablaba de las consultas que hacen en los portales web. ¿Qué tenemos actualmente en los portales web si nosotros hablamos de, por ejemplo, municipios, y qué tenemos en las instituciones públicas y en las autónomas? ¿Con qué nos encontramos en los portales? Nos encontramos con nada. O muy poco. La falta de información no nos permite en muchos momentos tomar, digamos, las mejores decisiones. No sabemos cuánto, digamos, las municipalidades, para poner un ejemplo, están percibiendo en concepto, digamos, de tasas de impuestos, en qué los están utilizando, cuánto cuesta la calle que están recarpeteando, cuánto cuesta la recolección de desechos sólidos, entre otros elementos. ¿Y por qué los ciudadanos deberíamos conocer cuánto cuesta una calle que se está recarpeteando? ¿Por qué deberíamos conocer esos datos? Porque al final son recursos que provienen de todos los contribuyentes, de todas las personas que pagamos impuestos, y al final uno espera que esos recursos se traduzcan en mejores servicios. Una calle mal diseñada, mal reparada, es una obra que va a durar una semana, un mes. Y por eso es importante que la ciudadanía se involucre en diferentes temas. ¿Cuánto cuesta es uno? Pero quién la está haciendo es otro. Y quién contrató a esta empresa es otro punto que es importante, digamos, revisar. Porque hemos encontrado, digamos, situaciones en la cual la empresa contratada para reparar o para recolectar los desechos sólidos es de un familiar, en este caso del ministro, de la ministra, del alcalde, de la alcaldesa, etc. Entonces también por eso es importante hacer Contraloría Social, porque al final se presta a situaciones de corrupción. Héctor, ¿hay desmotivación, verdad, de los integrantes de las organizaciones a las que pertenecen respecto a ejercer mi derecho a la Contraloría? ¿O cuál es la lectura que se hace desde los territorios respecto a la situación que se vive actualmente, de este retroceso que se ha planteado? Es que quizás no es desmotivación, sino que es temor. Okay. Es temor, y aparte de eso, con el bloqueo de mucha información, bueno, ya sabemos que hay reserva de información hasta por 7, 10 años de todo lo que se ha venido haciendo, todo el tema de la pandemia. Entonces la gente dice, ¿cómo nosotros vamos a hacer hoy? Nosotros, con lo poquito que podemos aportar desde nuestra experiencia, desde el empoderamiento de ese sujeto político para que pueda exigir sus derechos, lo hacemos, pero quizás nos hace falta también esa apertura, ese diálogo desde las instituciones estatales. Bueno, ya no contar con una Secretaría de Participación, que era algo así y que podía seguir dándole un poquito de insumo a las comunidades, pero al ya no tener tampoco ese apoyo y con todo ese miedo, entonces la gente dice, mejor o nos quedamos así y vemos cómo podemos cabildear por otros medios, o
nos quedamos de brazos cruzados, que es lo que nosotros no queremos. Nosotros seguimos insistiendo en que no es la forma, sino que seguimos en esa sintonía de que tenemos que seguir exigiendo, porque si no vamos a llegar a un punto peor, pues van a hacernos la calle, que van a decir que vale $1 millón, pero la semana ya no va a servir. Entonces nosotros ponemos todos esos puntos de vista en ellos. Miren, nosotros si no exigimos, sus impuestos son mal invertidos, su forma de vida va a empeorar, porque hay comunidades en las que ya ni el camión recolector de desechos sólidos llega y pagando impuestos. Entonces se traduce para ellos en problemas de salud, problemas ambientales, pérdida de ecosistemas. Entonces, claro, es desde ese punto de vista es que nosotros les hacemos ver de que hay que seguirnos motivando a participar tanto en procesos de formación, en seguir cabildeando, pero claro, seguimos nosotros motivándoles, vamos a ser persistentes, que vamos a seguir siendo esa espinita para todas esas cosas malas que las comunidades pueden ir recibiendo. ¿Usted considera, Giovanni, que a los gobiernos en general no les interesa la rendición de cuentas o estos ejercicios incomodan? ¿Qué lectura hace usted? Creo que son las dos cosas. Creo que son las dos cosas. El tener organizaciones y ciudadanos y ciudadanas pidiéndole cuentas, en muchas ocasiones no deja de ser incómodo para el funcionario, porque ya no tiene la discrecionalidad que tenía antes de usar los recursos como mejor quisiera. Ahora hay ciudadanos, hay ciudadanas, hay organizaciones que le están diciendo, mire, lo estoy viendo, lo estamos vigilando, lo estamos monitoreando en el buen sentido, para que haga un buen uso de los recursos, dado que todas las obras o servicios que prestan las instituciones son para mejorar la calidad de vida de la población. Como decía antes, recursos que se desperdician o se despilfarran, al final a quien afecta es al ciudadano o a la ciudadana, porque no va a tener medicina, no va a tener profesores, no van a haber médicos para que atiendan sus problemas de salud. Creo que eso es parte de lo que debemos de tener en mente, que cualquier mal uso de los recursos públicos a quien afecta es al ciudadano. Gracias, Giovanni. Ya para ir cerrando de manera muy puntual, Kelly y Héctor, ¿qué mensaje nosotros dejamos a la población? Ciertamente ustedes han hablado, lo han planteado, hay miedo, pero tenemos un derecho, ¿verdad? Y este no ha sido abolido, tenemos ese derecho de ejercer Contraloría. ¿Qué mensaje le dejamos a las personas sobre este tema? Quizás el mensaje sería, ¿verdad?, de que debemos continuar a pesar de todos los obstáculos, pero la organización es la que nos fortalece y es la que nos va a permitir salir adelante de todo esto que estamos viviendo ahorita. Pero si nosotros, digamos, bajamos la guardia, se va a venir en peor. Entonces lo mejor es estar alerta, continuar con nuestro trabajo día a día y seguir ejerciendo estos derechos. ¿Cómo animar en el contexto en el que nos encontramos a que sigamos haciendo Contraloría Social? No, pues como dice Kelly, creo que uno de los pilares fundamentales es continuar con la organización, seguir fortaleciendo las capacidades, buscar nuevas estrategias, métodos, hacer uso de estas herramientas importantes de la comunicación para poder garantizar transparencia, contraloría de la población y que esté esa permanencia y esa virtud de cada uno y cada una de mantener y saber que somos garantes de derechos y que tenemos que defenderlos. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado participando de este interesante conversatorio, que creo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos derechos y que estos hay que ejercerlos. Y a usted, amigo o amiga, por haber estado pendiente de este espacio, le invitamos a que siga pendiente de esta señal y agradecerle por su fiel sintonía. Que estén bien.
La Contraloría Social es una forma en la que la ciudadanía, ya sea de manera individual o en grupo, participamos activamente para asegurar que el gobierno sea abierto y honesto. El objetivo de la Contraloría Social es vigilar que las entidades de gobierno cumplan con lo que se han comprometido y respondan a las necesidades de la gente. Necesidades que son un problema cuando, por ejemplo, no se entregan correctamente los paquetes escolares, o cuando hay una calle mal hecha, o cuando una construcción deja sin agua a una comunidad. Si no exigimos, los impuestos que pagamos todas y todos y que deberían traducirse en mejores servicios pueden ser mal invertidos y nuestra calidad de vida empeora. Para resolver estos problemas y contribuir a las soluciones, necesitamos información pública. En otras palabras, necesitamos que la información que generan los gobiernos y que nos pertenece a todas y todos los salvadoreños esté disponible y la podamos consultar libremente. Sabemos que cuando la gente trabaja con honestidad, se pueden resolver los problemas. Es nuestro derecho tener gobernantes que respondan a nuestras necesidades y pedirles cuentas. También que se guíen por la justicia y la igualdad y no por intereses propios o para beneficiar a unos cuantos, es decir, que no sean corruptos. Necesitamos tomar mejores decisiones informadas, y por eso es importante que nos involucremos y exijamos un gobierno que de verdad responda ante el pueblo y cubra nuestras necesidades. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos en el filo de la semana. Vamos a empezar hablando de una epidemia silenciosa. ¿Y por qué le llamamos silenciosa? Porque nadie habla de ellos. Ustedes imagínense que ya lleváramos este año 800 muertos por dengue. Sería un escándalo tremendo. Llevamos 9, ¿verdad? Pero sería un escándalo terrible que lleváramos 800 personas muertas por dengue. Sería una epidemia brutal. Más de 600 muertos, más 650 muertos por cada 100.000 habitantes, por una causa específica, significa que hay epidemia, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la epidemia del tráfico. Hasta el presente van 890 fallecidos. Es decir, ya es epidemia, ya es signo de epidemia desde hace un buen rato el número de personas que han fallecido este año en el tráfico. Aparte de 8.000 lesionados, se dice rápido 8.000 lesionados, pero todo lo que significa de costo laboral, costo salarial, costo para el seguro social también, costo médico, un problema grave. Y sin embargo ahí está el tráfico, ¿verdad? Todos decimos que hay un tráfico un poco salvaje, un poco difícil, que bueno, que ojalá lo regulen mejor, que ojalá haya un metro en el futuro, que arreglen el transporte colectivo, en fin, decimos cosas, pero el verdadero drama del tráfico no se expresa con la fuerza que debería. Yo ya les digo, comparemos las muertes en tráfico con cualquier otra enfermedad. Si hubieran muerto de dengue 890 personas en lo que va de año, de enero a septiembre, estaríamos escandalizados, protestando, etc. Con el tráfico hay una especie de... Salen algunas cosas, es cierto, pero no hay la preocupación que deberíamos tener, dado el número tan alto de fallecidos, ¿verdad? Bueno, ese es un punto a reflexionar. Y los lesionados también, que es como que hubiera enfermos, ¿verdad? Es decir, enfermos por el tráfico y muertos por el tráfico. Es una epidemia real y que no se toca mayormente, ¿verdad? Es tradicional ya en El Salvador porque todos los años mueren más gente de lo que sería un índice normal o relativamente normal de muertes de tráfico. Siempre, todos los años llevamos con epidemias de tráfico desde, bueno, por lo menos en este siglo, no hay año, creo yo, que no hayamos bajado de más de 100 personas, más de 10 personas por cada 100.000 habitantes, que es el índice de epidemia.
Vamos también a pasar, ya que hablamos de muertos y de fallecidos y de lesionados, al problema de la salud. Falta acceso a especialistas en hospitales públicos y falta de medicinas. Es algo que ha salido con algo de frecuencia. Hay médicos que se están saliendo del seguro, de las plazas del Ministerio de Salud. Con la medicina amarga a veces no se sustituyen adecuadamente, o a lo mejor no hay gente interesada, no lo sé, debería haber gente interesada en trabajar en la salud pública. Ojalá este tema se reflexione y se corrija, ¿verdad? La salud no solo es un derecho, sino que es una necesidad para el desarrollo del país. Las inversiones en salud, cuando los países han pasado del subdesarrollo al desarrollo, las inversiones en salud y en educación han sido muy fuertes, ¿verdad? Después se han equilibrado de nuevo, pero han sido muy fuertes. En nosotros algo nos falla en el campo de la salud, creo que también en el campo de la educación, pero de eso no lo tocaremos hoy porque hay noticias de la falta de acceso de especialistas en los hospitales públicos y la falta de medicinas que es crónica, ¿verdad?, dentro de nuestros hospitales. También ha salido y ha armado un poco de revuelo el bloqueo en redes a personas, ¿verdad?, de parte del gobierno de El Salvador. Una lástima porque el acceso a la información pública es un derecho de las personas y ver lo que dicen en las redes los funcionarios o gente representativa del gobierno, yo creo que es interesante para todos. Todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Es decir, que haya crítica de lo malo y ojalá alabanza de lo bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? Es decir, yo creo que la gente tiene derecho a saber cómo se manejan fondos, instituciones, etcétera, que son de todos, porque el Estado es propiedad de los ciudadanos, digamos, y de todos los que somos salvadoreños. Entonces la información pública es necesario. Lástima que el comisionado de Derechos Humanos ignore y salga con frases extemporáneas diciendo que nadie tiene derecho o que el gobierno no falla en la libertad de expresión porque niegue o bloquee a personas, etcétera. Bueno, es decir, el gobierno debe dar acceso a la información pública y el comisionado debería saberlo. Lástima que está contratado una persona que no parece tener mucho conocimiento de los derechos humanos. Además es una mala medida porque al final el impedir el acceso a la información es difícil. Un país pequeño, todo el mundo se conoce y cuando, además no hace falta ver las redes para darse cuenta de lo que pasa, pero cuando se niega información lo que surge es el chambre, el chisme, ¿verdad? Y el chisme no facilita la convivencia entre las personas porque se miente porque no hay información, ¿verdad? Y uno se imagina y dice cosas que no debería decir, digamos. Entonces, es mala política el negar el acceso a la información pública, aunque sea en las redes, ¿verdad? Ya el Estado debería tener mucha mejor información pública. Hay algunas noticias también y comentarios de la importancia de nombrar un nuevo director de la PNC. Las instituciones se desgastan cuando no tienen un director oficialmente confirmado, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay una dirección sustituta, pero sí conviene que haya una confirmación pronta. Es una responsabilidad del gobierno de la República, del Ejecutivo. Ojalá lo hagan pronto, ¿verdad? Es importante, creo yo. Y que es importante que sea una persona con la suficiente capacidad para dirigir a la policía ya sin necesidad del régimen. Tener la necesidad del régimen cuando ya la violencia ha bajado en el país es pereza. Yo creo que ya conviene el que la policía con sus propias capacidades, con sus propios
agentes con sus propias especialidades, investigaciones, etcétera, mantenga la situación tal y como está o la mejore, ¿verdad? Ya no hay aquella masividad del crimen que impedía muchas veces que la policía siguiera formándose o preparando o investigando por el exceso de crímenes. Bueno, parece que ahora hay menos, todo el mundo lo dice, pues entonces yo creo que es el momento de nombrar un ejecutivo adecuado para que la policía pueda funcionar sin necesidad del régimen, porque el régimen ha causado demasiadas violaciones de los derechos humanos y nos está desacreditando cada vez más en el exterior, ¿verdad? Hablando de delitos, como que está... Bueno, eso es bueno, que están deteniéndose bastante gente por estafa, ¿verdad? Es decir, por la estafa como medio de enriquecimiento ilícito. Está el caso de Cosavi, que todo el mundo lo conoce y que ha tenido un desarrollo trágico con el accidente de helicóptero. Está también la detención del dueño del taller GQ. Se habla de venta de lotes para construir viviendas, que después no hay lote, o no hay papeles adecuados, estafas de boletos de viajes por internet. En fin, hay toda una serie de tendencia a aprovecharse de los demás que se va convirtiendo en cultura en el país y a veces impunidad, ¿verdad? Es importante y bueno que se han detenido ya a bastante gente. La estafa no puede ser en una sociedad un camino de enriquecimiento y un camino de desarrollo, ¿verdad? Al revés, es un camino de descontrol y de desconfianza ciudadana y de empobrecimiento de la gente. Pues ojalá estos avances que ha habido en detención de personas con el delito de estafa sea símbolo o signo de un mayor control, ¿verdad? Es decir, a veces tardan en controlarse las estafas, bueno, dejan víctimas, que se avance en esto es necesario. Está bueno que en algunas cosas se haya avanzado, hay que avanzar más todavía. Y la última de las preocupaciones de la semana es el tema del trabajo, ¿verdad? Hay como una tendencia a despidos o a impulsar el retiro a las personas que ya están en edad de jubilación, etcétera. Sobre todo de parte del Estado. El Estado es el mayor empleador del país y claro, cuando salen números muy abultados, ¿verdad? De personas a las que se las impulsa a dejar, ¿verdad? Es decir, o se les avisa que tienen ya que renunciar. La gente tiene miedo a no renunciar, no sea que los despidan y pierdan más que si renuncian, pues al menos quedándose con la jubilación, etcétera. Así está la situación en la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría es problemático. La Procuraduría anda por los 300 abogados, tiene 700 u 800 personas contratadas, pero aproximadamente son 300 los abogados dedicados a la defensa pública para gente que no tiene recursos, ¿verdad? Defensores públicos. Claro, se echan a 400 personas de la Procuraduría y según informaciones periodísticas, el 40% de esos que están avisados de que tienen que retirarse trabajan como defensores públicos, los otros son administrativos, digamos. Claro, el 40% de 400 son 160 personas. Si la Procuraduría tiene 300 personas dedicadas a la defensa pública, se quedan reducidos a la mitad, ¿verdad? Ya 300 no alcanzaban, y menos en esta situación del régimen. No alcanzaban antes, mucho menos ahora. Si lo reducen a la mitad, el problema va a ser que todos los juicios van a ser ilegales por ausencia de defensa. La defensa en el juicio es imprescindible. Es decir, y si cuando no hay defensa se puede anular un juicio, ¿verdad? Aunque ahora los jueces obedientes dictaminen que es culpable, que tuvo defensa, etcétera, etcétera. Pero la defensa tiene que ser seria, ¿verdad? No puede ser que un defensor público defienda a 300 personas o a 200 personas, y menos en esos juicios multiplicados por una buena cantidad que quieren hacer, ¿verdad?
Esto sobre la Procuraduría. Están también 500 trabajadores que se han sometido en 2024 al retiro voluntario en la Corte Suprema de Justicia, según informes de un sindicato de la Corte, ¿verdad? Temen no ser indemnizados en casos de despido, ¿verdad? Esto tiene relación con la medicina amarga que nos han anunciado en el campo de la economía. Y con la UES estamos viendo que se pide la supresión de plazas vacantes y que el presupuesto no alcanza el techo al que se llegó en 2021, sino que es un presupuesto inferior. Varias veces hemos hablado de la educación universitaria pública. Es indispensable en un país con problemas de desarrollo. Es decir, no apoyar a la Universidad Nacional es frenar el desarrollo del país, por mucho que se hable de Surf City, de Bitcoin y de grandes obras estructurales. Es decir, no podemos competir en el mundo en que vivimos sin tener gente preparada. Y la mayor fuente de preparación dentro del país es la universidad pública, que además es una buena universidad. El gobierno debería invertir mucho más en ella. Ojalá se reflexione a este respecto, no se ande suprimiendo plazas vacantes ni recortándole el presupuesto a la Universidad Nacional. Y esto es todo por esta semana, y volvamos la semana que viene con ganas de echarle el hombro a El Salvador, de trabajar por el desarrollo y por la convivencia pacífica, cordial y dialogante, que falta mucho el diálogo dentro de El Salvador. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. La Asociación de Colegios Jesuitas de Centroamérica fue la organizadora de la 4ª edición del evento Tejiendo Redes Ignacianas, que se llevó a cabo el sábado 21 de septiembre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Esta es una presentación artística desarrollada por los 7 colegios jesuitas centroamericanos. Aquí están representados todos los colegios. Los 2 colegios de Nicaragua, que son el Loyola y el Centroamérica, el Colegio San José de Honduras, el Colegio Liceo Javier de Guatemala y el Loyola de Guatemala y el Colegio Javier de Panamá. Entonces estamos representados 6 países aquí. Por supuesto, o sea, nosotros somos los anfitriones y nos sentimos muy contentos de poder tener esta 4ª edición. Para este año, el Colegio Externado de San José fue el encargado de acoger a las delegaciones hermanas, quienes traían colorido, talento y cultura para los asistentes de dicho encuentro, el cual tenía la finalidad de fortalecer los lazos de identidad ignaciana y unificación de las instituciones. Esta revista cultural significa una oportunidad para ver el fruto del talento de los jóvenes de nuestros 7 colegios que tratan de expresar por medio de diferentes disciplinas artísticas lo que ellos han ido cosechando en su proceso de aprendizaje a lo largo de su vida en el colegio. Para nosotros esta es una oportunidad para enriquecernos todos como centroamericanos y ver de las diferentes expresiones artísticas lo rico que hay en nuestra cultura y toda la capacidad creativa que tienen nuestros estudiantes para comunicar su vida, su pensamiento, su sentir por medio del arte, ¿no? En el próximo Miradas. Incluso cargaron el fusil a la par del oído de uno de los estudiantes y el soldado comentó: tengo ganas de darle una alma al diablo. Y es mejor que esté allá prácticamente porque imagínense, en vez de que lo tenga preso, es mejor allá porque preso no me diera cuenta nada.